No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy Fabiola, madre de 3 hijos, soy la mujer de Benjamín. Me dedico a creación de contenidos y os vamos a contar la historia de Saúl, que es nuestro hijo pequeño. Sí, yo soy Benjamín, soy el papá de los 3 hijos y nada, soy ingeniero, trabajo en entornos aeroportuarios y venimos a contaros un poco la historia de Saúl. Saúl tiene 3 años, nació con una enfermedad rara, congénita, que se llama enfermedad de Hinsprut. La enfermedad de Hinsprut es la ausencia de neuronas en el intestino grueso. Hay tantas formas de Hinsprut como pacientes hay en el mundo, porque tiene muchos factores esta enfermedad, pero básicamente coinciden en que tiene ausencia de neuronas. Las neuronas que tenemos en el intestino grueso son las que nos ayudan a todas las personas a hacer caca. Podemos decir heces, podemos decir desechos, pero se llama caca. Y venimos a llamarlo por su nombre porque la caca tiene muchísima importancia en nuestra vida. Bueno, básicamente el problema que tiene un enfermo de Hirschsprung es que no tiene el movimiento peristáltico, la falta de neuronas hace que el intestino no empuje los desechos hacia el ano y se generan obstrucciones. Claro, nadie puede vivir sin hacer caca, o sea, al final siempre hay una complicación y es que es necesario. En el caso de Saúl y de muchas personas, cuando tienen un problema de este tipo, la solución es una ostomía en distintas partes del intestino. Puede ser al final una colostomía, que es la típica que le hacen a las personas mayores. En el caso de Saúl fue una hilostomía, eso es que el agujero, o sea, sacan el intestino hacia afuera, hacen un agujero en la pared abdominal y te ponen una bolsa para que se almacene ahí la caca y se pueda evacuar. Dejas de usar el ano y básicamente eso es lo que preserva la vida de estas personas, porque, como digo, no se puede vivir sin hacer caca. Al final se generan complicaciones, se hacen sepsis o cosas aún peores. La historia de Saúl empieza pues al poquito de nacer. A las pocas horas de nacer nosotros nos dimos cuenta que bueno, no se enganchaba bien al pecho, pero no hacía bien la toma, le daba como arcadas y empezó a vomitar, un vómito verdoso, bilioso. Llamamos a las enfermeras y no le dieron mucha importancia porque, bueno, pues como es recién nacido, papás, esto es normal. Claro, nosotros no éramos padres primerizos y no nos sentíamos muy cómodos. La situación siguió varias horas hasta que ya con nuestra insistencia pues ya le hicieron varias pruebas y efectivamente detectaron que algo malo pasaba. Le pusieron una sonda nasogástrica y le ingresaron en neonatos para observación. Pasó ahí la noche y como no mejoró la situación y en el hospital donde nació no hay cirujanos pediátricos, fue derivado a uno de referencia, en este caso al Gregorio Marañón de Madrid, y allí le operaron, según llegó, a las 36 horas de haber nacido, le hicieron la primera ileostomía. Estuvo así como un año, con las dificultades que tiene tener una bolsa de ostomía. Ahí es donde Fabiola empezó a hacer su perfil de Instagram, la bolsita de Saúl, a contar un poco el día a día de la familia, las dificultades que tiene, porque sí que es verdad que hay materiales y hay técnicas que están muy adaptadas, principalmente a adultos y personas mayores. El problema es cuando son niños tan pequeños que hay que hacer adaptaciones en los mecanismos, en los dispositivos que hay en el mercado y hay que hacer frente al coste, porque en España hay sanidad pública, pero no cubre el 100% de los materiales
y hay que hacer frente al coste de estos materiales que no son baratos. Así estuvo como un año, le hicieron varios estudios y como ha dicho Fabiola, los Hirschsprung son una enfermedad que se caracteriza porque cada caso es un caso singular, le pasa a la mayoría de las enfermedades raras. Hay una tendencia general, pero luego cada caso es muy particular. Y en el caso de Saúl, al hacerle las pruebas objetivas decían que no tenía ninguna dificultad, que no había ningún problema en ningún sitio, con lo cual los médicos decidieron cerrarle cuando tenía aproximadamente un año y medio. Estuvimos una semana en el hospital, conseguí hacer 2 o 3 microdeposiciones, estaba claro que aquello no estaba funcionando y al cabo de 5 o 6 días le empeoró mucho la clínica y le tuvieron que volver a intervenir de urgencia. Yo esto lo explico con un símil de jardinería. Si tú cortas y empalmas una tubería, pero pisas al final la manguera, no rompe por el final, rompe por el sitio donde has empalmado, con lo cual el cierre que le habían hecho pues durante la operación se rompió, cayeron heces a la cavidad abdominal y tuvo una sepsis complicada. Ya le pasó en la primera intervención y esa fue la segunda vez que nos tuvimos que despedir de Saúl porque directamente los cirujanos te dicen que tiene más probabilidad de que no salga que salga. Salió, pero salió con una nueva ileostomía que no era exactamente igual que la que tenía al principio y seguimos pues eso, con los cuidados de una... No, la gente igual no se hace cargo de todas las dificultades que tiene porque sí te salva la vida, pero te están poniendo una bolsa de heces en un lugar que no está preparado para ello, con la piel de recién nacidos que tienen una piel muy sensible, con lo cual las irritaciones, las infecciones son continuas. Es verdad que le está salvando la vida, pero en algunos aspectos la calidad de vida se reduce bastante. Y seguimos con la bolsa, le siguieron haciendo estudios, ya por fin determinaron que era Hirschsprung, no, porque hasta ese momento había tenido varios diagnósticos. Es muy típico de las enfermedades raras que pases por varios diagnósticos o directamente no tengas diagnóstico, fallo funcional, que es una terminología genérica. Después de 2 años ya le hicieron los estudios, le extirparon la parte enferma. La única solución que tiene Hirschsprung, porque el fallo siempre va del final al principio, es cortar la parte enferma del intestino, la que no tiene mucha movilidad, y descender desde donde cortas hasta el ano para que pueda salir la caca. Y eso es lo que le hicieron. Le hicieron una cirugía, le extirparon el recto, el sigmoide y parte del colon descendente. Bueno, lo explico sobre mí. Tenemos intestino ascendente, transverso y descendente el sigmoide y ya llegamos al recto. Pues le quitaron, digamos, la parte de mi izquierda de vuestra derecha. You were born, your mama said, the Lord bless you and keep you in everything that you do, take heart. Una vez que se hizo esa cirugía, no se le había quitado todavía la bolsa para que por ahí no transiten heces. Y una vez que ya estaba eso más o menos curado, le cerraron por segunda vez la ileostomía. Y al principio sí consiguió hacer alguna deposición porque con toda la medicación, con la alimentación parenteral, con sueros, al final las cacas salen muy líquidas y salen por gravedad. Pero en cuanto pasaron unas pocas semanas, pues Saúl no hacía caca, que también es bastante típico en los Hirschsprung. Lo habitual es que se den 2 casos, o que seas incontinente, con lo cual no puedes controlar y tienes escapes constantes, o que seas estreñido, es decir, que no puedes hacer caca aún habiéndote hecho la cirugía.
¿Por qué no se puede hacer caca? Porque una de las partes que se extirpan, que es el sigmoide, es la bolsa que cuando nosotros tenemos llena sentimos necesidad de ir al cuarto de baño. Claro, si extirpas esa parte, esa sensación no la tienes. Y además se le junta que, en el caso de Saúl, por ejemplo, con 2 años nunca había hecho caca. Tampoco saben hacer el pujo, que es como se llama a hacer fuerza para defecar. Con lo cual, la movilidad del intestino tampoco es del todo normal. Aunque le quiten la parte, digamos, más paralizada, el resto tampoco es igual de eficiente que la de una persona sana. Si juntas los 3 factores, pues se te da las condiciones perfectas para que pase lo que a día de hoy le pasa, que hay que sondarle. Que sondarle es una técnica por la que se mete una sonda bastante larga, tiene que llegar hasta el final del intestino grueso, mide como unos 40 o 50 centímetros, se introduce suero y por la misma sonda, que tiene unos agujeros al final, se extraen las heces. Y eso hay que hacerlo todos los días, al menos una vez. Es un proceso molesto para el niño, molesto para quien lo practica y se tarda bastante. O sea, no es rápido, hay que meter el suero de muy poco en poco, hay que extraerlo de muy poco en poco, que quede equilibrado lo que metes y lo que sacas. Y ese es nuestro día a día de hoy. Cierto es que nosotros siempre hemos procurado que la enfermedad de Hinsbrut y en el momento que tenía la ostomía, nunca definiese a Saúl. Saúl es muchísimas cosas. Le caracteriza que tiene la enfermedad de Hinsbrut, o le acompaña, como le queramos decir, ¿no? Pero Saúl no es la enfermedad de Hinsbrut, ¿no? Entonces, cierto es que para Saúl lo normal, ya, antes era tener una ostomía, ahora lo normal para él es el sondaje diario. Entonces, él vive dentro de la normalidad. Nosotros, que vivíamos antes otra forma de vivir, nos hemos adaptado. Es verdad que la enfermedad de Hinsbrut ha modificado muchas cosas. Lo primero de todo es nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir la vida. Cuando tú te despides de tu hijo, no solamente una vez, sino varias veces, la vida no puede quedar igual. Tú no vives de la misma manera, porque no es lo común. No voy a decir lo normal, pero no es lo común. Lo común es que los hijos se despidan de sus padres porque vayan a fallecer, ¿no? Entonces sí es verdad que cuando tú estás en la puerta del quirófano te han dado X esperanzas, te han dicho si en media hora salgo del quirófano es porque no ha podido salir hacia adelante y lo único que te queda es decirle un adiós o un hasta luego a tu hijo, y sientes que te invade, ¿no? Porque a mí personalmente me pasó, a mí me invadió una paz que no era mía, porque al final una madre en este sentido se está despidiendo de su hijo, no, una paz no puedes tener, ¿no? Pero que te empuja a decirle has nacido para la vida eterna, te esperamos fuera, va a estar todo bien. Es como, aquí hay un antes y un después, ¿no? Luego, a lo largo de todos estos meses, a lo largo de estos 3 años, nosotros nos hemos tenido que adaptar como familia, como matrimonio, como unos seres humanos que nunca habían conocido la enfermedad rara dentro de su casa, ¿no? Cuando vemos a Saúl con esa vitalidad, con esa fuerza, con ese carácter, muchas veces nos sorprende, porque lo que para nosotros no era común, no era normal, que es, pues en este caso que estamos ahora, que son los sondajes diarios, que la persona que actualmente se está ocupando el mayor número de veces es Benjamín, pues tú como adulto no siempre estás igual, no siempre estás lineal.
Hay unos días que estás mejor anímicamente, otros días estás peor, cansado, activo, lo que sea, ¿no? Pero Saúl siempre se comporta de la misma manera. Saúl lo hace muy sencillo y eso encoge, porque o sea, eso es una lección, porque el momento del sondaje es un momento agresivo. Es agresivo en el sentido de que es muy invasivo, quiero decir, ¿no? Es un momento invasivo, donde Saúl está tumbado, donde le estás limpiando el colon por dentro, donde finalmente le terminas metiendo 1 litro, 1,5 litros de suero, a poquitos, pero se lo estás metiendo. 45 minutos con las piernas para arriba. Saúl no se mueve, se queja, porque es verdad que él siente en determinados momentos dolor, pero no patalea, no se retuerce, no se quita, llora, se queja, pero mantiene sus piernas arriba, porque él sabe que necesita que se le limpie el colon, ¿no? Y cuántas situaciones tenemos en la vida en la que nos revolvemos, pataleamos, nos vamos, porque no lo queremos. Y a lo mejor es que, yo qué sé, no nos gusta madrugar. O es que nos han puesto unas lentejas y no nos apetece. Entonces, sí es verdad que en muchos aspectos Saúl termina siendo una catequesis viviente todos los días, porque te está indicando que es que tenemos que vivir. Porque además una de las cosas que tiene la enfermedad de Hinsbrut, los niños cuando son reconectados y su ileostomía se cierra, las ostomías se cierran, aparece la enterocolitis. La enterocolitis es, nosotros siempre lo vemos como un fantasma, ¿no? Como una sombra. Es el peligro de la vida que tiene Saúl. La enterocolitis es una gastroenteritis muy grave, muy fuerte, porque este intestino que entre comillas ha sido sanado porque se le ha quitado la parte que está enferma, todo el resto del colon está con la flora intestinal pues asalvajada, para que nos entendamos, ¿no? Y esa flora intestinal tiene muchas bacterias y hay veces que hay un sobrecrecimiento de estas bacterias. Como los niños de Hinsbrut, que tienen Hinsbrut, tienen una permeabilidad, es decir, que el colon es más permeable, las bacterias pueden traspasar sus paredes, pasan a otros órganos o incluso también a la sangre. Tienen un riesgo de hacer una sepsis en pocas horas. Hay que estar siempre, todos los días, a todas horas, muy pendiente, alerta. Vivir en alerta continuamente es muy cansado. No físicamente, que también, emocionalmente. Porque hay que cuidar su alimentación, hay que cuidar cómo se levanta, hay que observar si tira o no tira pedos. Para nosotros los pedos están catalogados en esta casa como canto de ángeles. Es como una exageración, no, es que si hay un pedo, hay salida de gas de ese intestino que ha estado enfermo. Entonces, para nosotros, igual que la bolsa era vida, las cacas son vida, los pedos son vida, porque son cosas que salen de su cuerpo, que está siendo capaz de salir. Entonces, claro, Saúl, ¿cómo lo lleva? Pues de una forma muy natural. Luego, los hermanos, ¿cómo lo llevan? Pues seguimos adaptándonos. O sea, creo que no solamente los hermanos, sino la familia en sí, nos seguimos adaptando a circunstancias. Ya no podemos salir a viajar como viajábamos antes, sin mirar cuántos kilómetros hay desde el punto donde vamos a alojarnos al hospital más cercano. Y si ese hospital es comarcal, si es central, si es... ¿Cómo es ese hospital? Nosotros tenemos que hacer como un estudio de mercado de todo lo que hay alrededor antes de poner un pie fuera de casa. Sus hermanos, Juan Pablo y Sofía, estuvieron como 2 años sin la presencia real de sus padres, porque nos pasamos
prácticamente 2 años metidos dentro del hospital, con entradas y salidas. Saúl tiene a día de hoy como más de 10 cirugías, grandes cirugías. Han sido la mayoría de ellas cirugías vitales, y luego pruebas invasivas dentro del quirófano, perdimos la cuenta. Porque, claro, la enfermedad de Hinsbruch es una enfermedad incurable. Las cirugías hacen una mejora de calidad de vida. Para ello, se intenta ayudar para quitar el estreñimiento, pues inyecciones de botox, que se hace dentro de un quirófano, puesta de laxantes. Pero el laxante funciona, pero las puertas no se abren. Entonces, si las puertas no se abren y el laxante funciona, eso es muy doloroso para el abdomen de Saúl. Total, que al final, entre biopsias, etcétera, etcétera, hemos perdido la cuenta de las veces que hemos entrado al quirófano. Una de las cosas que nos daba mucha paz, ¿no?, es que cuando Saúl nació, aquel 19 de julio, y 36 horas más tarde tuvimos que correr en 2 ambulancias escoltados por la Guardia Civil, porque había mucha prisa. Fue que dio tiempo al menos a bautizarlo. Llamamos al que ahora mismo es su padrino, al padre Óscar. Pudo entrar en la UCI de Neo. Allí todo el mundo, los profesionales sanitarios se portaron con un amor fuera de lo común, con una sensibilidad absoluta, y antes de entrar en quirófano, que entraba pues muy malito, la verdad, se nos concedió la gracia de poderle bautizar. Al final es como una calma, ¿no?, porque está en manos de Dios, en manos de los cirujanos, en manos de lo bueno, de lo bueno de verdad, ¿no? Y al final, pues todas esas cosas van sumando, ¿no?, como vas afrontando esa enfermedad de un hijo, y te ayudan a poder ir superando el duelo del hijo enfermo, o el duelo del hijo sano, que también se llama, ¿no? Porque nosotros esperamos pues un hijo sano, pues como habíamos tenido a Sofía y a Juan Pablo. Pero Saúl, pues venía enfermo. Y eso hay que saber vivirlo, hay que saber entender pues que la vida no es lo que nosotros pensamos, o la vida no es lo que a nosotros nos cuentan, sino que la vida es otra cosa. Uno de los objetivos del documental, es compartir no solo nuestra vivencia, no queremos ser un ejemplo es compartir, sobre todo con personas que tengan el mismo problema, que no están solas. Como he dicho antes, la enfermedad de Saúl es la de Saúl. Cualquier otro niño que tenga enfermedad de Hirschsprung va a tener otros problemas distintos, porque no va a tener el mismo cúmulo de circunstancias. Pero sí que dar un apoyo, no estás solo, no se sale porque no se cura, pero sí que avanza, sí que hay un futuro, sí que hay una aspiración a la normalidad, como se quiera entender eso, porque normal es. Saúl no tiene una autopercepción de que lo suyo sea raro, porque para él lo suyo es normal. A los que le tenemos que hacer ver que eso es normal es al resto. Y un poco esa es la función del documental. Compartir las alegrías, pero también compartir los problemas. No es ser un foco ni nos ponemos de ejemplo. Es que la vida es así y así hay que enseñarlo.
Y los problemas que no se muestran, que no se ven, no existen. Y sí existen. Sí necesitan apoyo, estos niños sí necesitan apoyo social, apoyo médico, apoyo escolar en algunos casos. Y esos recursos también hay que darlos. Hay que solicitarlos. En España, en muchos casos, son un derecho. En otros países es un derecho por obtener. Pero eso no quiere decir que nos podamos quedar tranquilos diciendo, bueno, no estamos tan mal. Hay que aspirar a un poco más. Hola, soy Saúl y vengo a contaros mi historia. Nací un 19 de julio de 2019. Horas después de nacer me puse muy malito. Almudena González, cuando nos contactó, era estudiante de audiovisuales en la Universidad Francisco de Vitoria. Es una persona de luz. En el momento que ella contactó, le contamos la historia de Saúl, automáticamente, de una manera desinteresada total, dijo: necesitamos contar vuestra historia para que todo el mundo lo conozca y para que nadie vuelva a sentirse desamparado, podríamos decir, como nos hemos sentido nosotros en algunas ocasiones. Porque cierto es que poder llevar una enfermedad rara hacia adelante, si no formas comunidad, si no buscas alternativas y apoyos, es muy difícil. Hay infinidad de recursos que están al alcance de toda la ciudadanía, pero que nadie te cuenta. Entonces, por eso se necesita contar todo, para que todo el mundo sepa que en España podemos tener... Saúl tiene un 46% de discapacidad, ¿no? Entonces, por esta discapacidad tenemos la farmacia gratuita. Pero no es que... ¡jo, qué suerte! No, es que hay un 46% de discapacidad. Me encantaría pagar la farmacia. Hay unas valoraciones para la dependencia. Saúl tiene un grado 2 de dependencia. ¡Qué bien! ¿Tiene subvenciones? No, es que, verás, es que sabes qué pasa, que tiene un grado 2 de dependencia. Me encantaría no tener ningún tipo de subvención. Saúl está yendo a un colegio ordinario. Un colegio ordinario es donde los niños y niñas que asisten a esos colegios son comunes, ¿no? Porque la normalidad, ¿qué es la normalidad? ¿Qué sucede con todo esto? Hemos tenido problemas para poder... hemos tenido que tener mucha lucha, porque al ver determinadas cosas como el tema de la deglución, de la nutrición de Saúl, bueno, la masticación, el tema de que, bueno, ahí corre peligro de enterocolitis, etcétera, etcétera, rápidamente te dicen, tienen que ir a un colegio especial, ¿no? Pero es que no es necesario ocupar recursos que no nos pertenecen, ¿no? Entonces, todas estas cosas las conocemos a través de personas y a través del documental lo que se invita es a, oye, que sepas que tienes derecho a muchísimos recursos aquí, en España, pero también se pueden mover estos recursos fuera de España. Nosotros al inicio de la enfermedad de Hinsbrut, claro, como locos, empezamos a buscar información y de América del Sur venía muchísima información, sobre todo de México. A través de Facebook yo buscaba, había grupos, etcétera, etcétera. Y es verdad que alucinamos, si podría ser esa la mejor palabra. ¿Por qué? Porque lo que para Saúl era un disco, un dispositivo, un disco que se pegaba
con una bolsita, donde ahí se estaban echando estas bolsas, estas cajas de bolsas, en España cuestan 90 euros. Si tienes subvención de tal, pues a lo mejor te sale más barato, o si tienes gratuidad de farmacia, te salen gratis. En Estados Unidos, en América del Sur, en México, Colombia, etcétera, etcétera, no hay la forma de seguridad social que tenemos nosotros. Allí la gente no tiene tanto dinero. Y quien tiene dinero, pues lo paga. Quien no tiene dinero, nosotros hemos visto cómo se ha puesto rollos de papel higiénico, el cartón, con una bolsa del Prica, cinta aislante, alrededor del cuerpo de los niños y de las niñas. Y nosotros, con los recursos que tenemos, nos ponemos en pie y decimos, es que esto tiene que cambiar. Porque un código postal decide la vida de tu hijo. Pasa en España, ¿eh? Dependiendo de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, de las comunidades, perdón. Depende de las comunidades. Código postal, tú puedes tener unas ayudas u otras ayudas. Depende del país, unas cosas u otras. Qué duro, porque al final las personas siguen decidiendo sobre la vida de las personas. Si hacemos esto visible, si lo hacemos real, si lo hacemos palpable y que además accesible a todo tipo de población, ahí estará el objetivo del documental y el objetivo de la bolsita de Saúl habrá llegado al culmen, porque es lo único que buscamos con esto, ¿no? When you were born, your mama said, the Lord bless you and keep you. In everything that you do, take heart. When you were 8, your daddy said, never take your life for granted. Believe in second chances, my love. When the world spins badly on, remember that you belong. O sea, no vamos a pretender, y no lo pretendemos nunca, romantizar la enfermedad de Hinsblut, ni siquiera desde la plenitud que nos puede conceder el poder descansar en la fe. Porque es verdad que aún en la fe tú tienes tus desiertos y tu pataleo. Y decirle al Señor, mira, que quien se tenga que convertir, que se convierta ya. Porque eso a mí personalmente me ha pasado. Con el padre Óscar Martínez, en dirección, decirle, mira Óscar, muy enfadada, en la segunda reostomización. Quien se tenga que convertir, que se convierta ya. Porque lo que no puede ser es que alguien se tenga que convertir a razón de la vida de mi hijo. Y la contestación fue, vale hija, tienes toda la razón, conviértete. Cuando tú ya te sientas convertida, a lo mejor tu vida cambia. Quiero decir, ¿por qué esperamos que esto vaya a ser la salvación de la vida de otras personas? Sí es verdad que no vamos a romantizar la enfermedad de Saúl pensando que, bueno, pues qué suerte tenemos como matrimonio tener un hijo santo. Es que eso hay que vivirlo, hay que trabajarlo. Porque la plenitud no es suerte, la plenitud es una gracia. Y la gracia de los santos hay que tener muy claro qué es, ¿no? Entonces, sí es verdad que es algo también importante, ¿no? Que tú tienes fe, puedes descansar tu corazón en el Señor, pero necesitas una comunidad que te acompañe. Necesitas el refuerzo del sacerdote que te está dando también la luz de Cristo. Necesitas que te pongan un poco en el camino, porque no somos salvadores de almas. Lo único que tenemos que ser es reflejo
de lo que quiere transmitir Saúl como padres. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que es lo que se nos ha encomendado, que es cuidar de nuestro hijo y darle todo lo mejor. Igual que a Saúl, Sofía, Juan Pablo. Cada uno tiene, pues eso, su mensaje, su cometido, ¿no? Juan Pablo, siempre lo decimos, es una de las personas más responsables y comprometidas que yo conozco, pero porque viene así, esa es su gracia. Y Sofía, su cometido es igual, invitarnos continuamente a seguir viviendo con alegría, con intensidad, con ese desparpajo, esa alegría que se te da cuando te das cuenta de que cada día en este mundo es un regalo. Porque vivimos pensando que no nos vamos a morir nunca. Y nosotros hemos experimentado que en cualquier momento nos podemos morir. Y no nos hemos dicho te quiero lo suficiente o no hemos tenido una muestra de cariño lo suficiente, ¿no? Bueno, nosotros en realidad somos bastante complementarios, porque Fabi la parte emocional, la parte más creyente, yo soy la parte científica, más pragmático, y en ese sentido nos hemos complementado, yo creo que bien. Una enfermedad siempre es un problema, por no ser una palabra un poco más malsonante, y quien quiera ver cosas buenas, lo bueno es el efecto colateral. Ni de la pobreza ni de la enfermedad no sale nada bueno per se. Claro, luego está la historia de superación, no, pero de ahí no sale nada bueno por sí mismo. Como matrimonio, claro, ha sido muy complicado. Como padres, más aún, porque hemos tenido que dejar en semi-abandono, entiéndasenos, o sea, se quedaban al cuidado de alguna persona responsable. Pero Sofía tenía 5 años, también necesitaba a sus padres. Nos hemos tenido que estar turnando en turnos de 12 horas en el hospital para que siempre hubiera una persona en casa. Y aún así, claro, después de 12 horas de hospital es complicado venir con buen humor cuando no te han dado una buena noticia, cuando la cirugía no ha ido todo lo bien que tenía que ir y hay que repetirla. Porque un ejemplo de operación que sí que quiero recordar es a Saúl, como tenía tantísimos problemas en la digestión, porque una vez que tocas el intestino se hacen adherencias y entonces deja de tener movilidad. A Saúl le han tenido que viscerar completamente, limpiarle los intestinos y volvérselos a colocar. Es difícil, después de venir de esa operación, pues estar de buen humor para jugar con tu hija mediana. O sea, la prueba es para todos, porque también han tenido que desarrollar, digamos, esa tolerancia los hermanos mayores. Se han tenido que hacer cargo también de la situación cuando no les correspondía por su edad. Saúl, es que justo estaba hablando y yo estaba recordando cuando hablábamos de tener nuestro tercer bebé y Saúl fue un hijo buscado, fue un hijo deseado, fue un hijo como muy pedido. Y desde mi punto de vista fue un hijo muy ofrecido. Yo me acuerdo que cuando creía que habíamos concebido, coincidió que fuimos a Guadalupe. Y yo me acuerdo que estaba delante de la Virgen y yo le decía, yo no sé si he concebido o no, pero yo te lo ofrezco, o sea, es tuyo, ¿no? Y yo eso como que lo tengo muy presente, ¿no? Y a partir de ahí toda la demás, todo el resto de historia, ¿no? Para nosotros creo efectivamente que ha sido duro humanamente ha sido duro lidiar con nuestras emociones, con nuestros miedos,
con nuestros bloqueos, con nuestras heridas anteriores, pero es verdad que nos ha unido más, en el sentido de nosotros nos hemos sentado a hablar muchas veces, muchísimas veces. Nosotros nos conocemos, ahora sí nos conocemos de verdad, porque nos conocemos en los peores momentos emocionales de cada uno. Porque en la fiesta estamos todos. Y un matrimonio sin problemas es muy sencillo de vivir. Nos conocemos en dos perspectivas diferentes de poder asumir la vida, de poder verlo desde otras perspectivas. Y sí es verdad que, bueno, yo asisto a terapia. La terapia psicológica está presente en nuestra vida, en nuestra casa, porque es necesario, porque creo que sin ella la vida sería muchísimo más difícil. Y luego además mi acompañamiento espiritual, ¿no? Y yo, tanto en terapia como en el acompañamiento espiritual, digo, yo cada vez que seguimos adelante conozco un Benjamín que a mí me gusta más, me atrae más, creo que es el marido que tenía que tener para poder llevar a cabo la vida que estoy llevando, porque efectivamente esto se necesita de muchísima fortaleza para poder seguir adelante. Entonces, ¿que nos hubiera encantado no vivir esto? Seguro. Una vez que estás en el campo de batalla, tienes el mejor compañero de vida pues que el Señor te ha podido dar, seguro, seguro. Entonces, nosotros hemos tenido que ir adaptándonos a las circunstancias, pero sabiendo que, primero, somos matrimonio, somos un equipo de 5. Y que puede ir mal, porque tenemos voluntad, porque lo que queremos es seguir hacia adelante con nuestra familia. Entonces, no sé, me emociona mucho porque es verdad que hemos pasado por muchas etapas, a nivel personal y a nivel de matrimonio, de pareja. Yo he cogido muchos miedos. Y la vida también te bloquea, ¿no? Un hospital, un olor, pues te bloquea. Y Benjamín estaba ahí para decir, mira, que es que yo te acompaño. Y es que yo te entiendo. Y es verdad que yo te voy a dar mi punto de vista para que entiendas que se puede vivir esto de otra forma, ¿no? Jo, a mí me parece también muy bonito. When we're older we will say, what a life, I think we made it. We worked hard and never said quit, my love. When we're older the kids will say, the Lord bless you and keep you. In everything that you do, take heart. You are strong, you are brave, you are all you're meant to be. Everything you ever dreamed came true. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side, and thank God for you and me. Thank God for you and me. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea,
de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.